Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de lo de su país. Aquí el pastor Arsenio Páez de República Dominicana, con la conclusión de mi subtema número 9, la interpretación de lengua, basado en el tema general, los dones del Espíritu Santo. Para darle así continuidad y dar conclusión a mi subtema, que nuestra cita central se encuentra en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Leemos de la manera siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Vemos que dijimos que la persona, el intérprete, el que habla lenguas, Pablo decía que él quería que todos hablasen en lengua. Aquí en el versículo 2 del capítulo 14 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Vemos que Pablo dice que es un misterio. ¿Sabe? La palabra misterio, ¿verdad? Que el apóstol Pablo se escribe aquí, desde la concordancia Strong, 3446, 3466, perdón, se deriva de mysterion. Vea, significado de misterio, misterios, una doctrina del misterio o secreto. El concepto de misterio, la palabra misterio deriva en su etimología del griego, mysterion, vocablo que se identificaba con lo secreto, sobre todo lo vinculado a ceremonias religiosas que no eran públicas, sino que se mantenían sin divulgación, rodeadas de hermetismo, como los ritos en honor a la diosa Demeter, donde los iniciados no podían develar lo que allí oían o escuchaban. De allí pasó al latín mysterium, con la misma significación. Los misterios es lo que se mantiene oculto, lo que se desconoce, como por ejemplo cuando se dice su vida es un misterio, o el origen de su forma es misterioso, o el crimen estuvo rodeado de misterio, aplicándose también ante algo no develado, como cuando hablamos del misterio de la vida o de la muerte. En el griego, el vocablo misterio contiene dos concepciones. La primera de tipo cultural, la segunda de tipo metafórico. El misterio es un vocablo que designa numerosos cultos mistéricos antiguos, de lo que es posible constatar la amplia influencia desde el siglo 7 antes de Cristo al siglo 4 después de Cristo. El término misterio es usado en la lengua griega clásica siempre en plural, y su significado es proferir con los labios cerrados un sonido interculado, es decir, una realidad que no puede explicarse en el pensamiento discurso, aunque la traducción común otorga a este término es secreto, es decir, una realidad que pertenece al mundo de lo desconocido, lo enigmático. Sin embargo, con esta designación no se descubre todo lo que la palabra misma significa, sino solamente de manera parcial. También el uso metafórico de misterio se inicia en Platón. El filósofo griego pensaba que el camino del conocimiento para percibir la verdad del ser se describe como una andadura hasta llegar a la contemplación de otra parte. El misterio es algo que debemos indagar para llegar a conocer lo que encierra en sí mismo. Por ello, se llega con esta manera de pensar hasta utilización profana del término, es decir,
se denomina misterio aquella realidad que debemos guardar en secreto para sí mismo. La palabra misterio en el judaísmo, según la escritura de la Septuaginta, la Biblia griega, repite el término misterio 21 veces. Todas ellas están presentes en alguno de los libros redactados en la época griega, es decir, el libro de sabiduría, Judith, Tobías, Eclesiástico, Daniel y segundo libro de Macabeo. En la lengua hebrea, la palabra corriente es sod, que los de la Septuaginta jamás traducen por misterio. Los diccionarios normalmente traducen el término hebreo por secreto. Sin embargo, la versión de Simaco y Teodosión traducen sod por misterio. Acercan el término a la facultad cognoscitiva. La razón es evidente, porque misterio se dice simplemente de alguna cosa oculta, y esta realidad puede ser un plan divino. Se indican dos razones. De una parte, la palabra misterio al plural designan los cultos paganos secretos, y los traductores de la Septuaginta conocen este uso, y por eso los hagiógrafos evitan las palabras cargadas de una significación pagano cultural. Y en segundo lugar, ellos no se sirven de misterio para traducir la palabra hebrea sod, porque esta palabra contiene una nota peyorativa, mientras que en el uso de los Septuaginta la palabra tiene una tonalidad elevada y designa un decreto divino escondido. La palabra hebrea que los autores de la Biblia griega usan para designar secreto es ras, cuya raíz es persa. Entonces vemos que la palabra misterio es algo oculto sin develar. Vemos que el hombre, el intérprete que interpreta las lenguas, tiene que ser un hombre que esté en íntima comunión con Dios. El profeta o el intérprete debe ser de buen testimonio, así como lo era Daniel, y tiene que estar, valga la redundancia, en íntima comunión con Dios, ya que a él se le revela lo oculto de Dios por medio del Espíritu Santo. Debe ser de buen testimonio como Daniel, valga la redundancia, que le fue revelado los sueños de Nabucodonosor y la escritura en la pared en otro idioma desconocido que no se podía leer ni se tenía la interpretación de su sentencia, que era para el rey Belsasar. Según el libro de Daniel, capítulo 2, vemos la interpretación del sueño de Nabucodonosor y la estatua. En el capítulo 4 vemos que Dios revela en la intimidad a Daniel el sueño de la locura, acerca de la locura de Nabucodonosor. Y vemos que en el capítulo 5 del mismo libro de Daniel, vemos la interpretación de Daniel acerca de la escritura en la pared. En el capítulo 5, verso 12, vemos que Daniel es elogiado por el rey y le dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia e entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Los astrólogos y magos no podían dar interpretación, y ellos le recomendaron al rey Belsasar a Daniel. Para dar continuidad así a mi conclusión, en el libro que estamos leyendo, Daniel 5, 22, dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra,
que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tomamos como referencia a Daniel por esta interpretación de esta escritura en la pared en su libro en el capítulo número 5. Pero también en la Biblia habla de muchos hombres usados por Dios, como en el caso de José en Egipto, Génesis 40, que interpreta el sueño del copero y del panadero en la cárcel, y Génesis 41, donde interpreta el sueño de Faraón. Estamos hablando de esto, de que esto, como Daniel y José interpretaron sueños, y también pudo Daniel traducir esta interpretación de la lectura en la pared, que su significado nadie podía saber. Pero también en el libro de Reyes, ahí vemos a Micaía en el capítulo 1 de Reyes, capítulo 22, entre otros profetas. Vemos que Pablo dice en 1 de Corintios que él dice así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Este es el versículo 5 del capítulo 14. Hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea que el hablar en lengua era bueno, dice el apóstol Pablo, pero él quería que también se le diera la interpretación y que se profetizara. Vemos que entre los dones dados por el Señor Jesús mediante el Espíritu Santo, según Marcos 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas es uno de los dones que recibirían los creyentes que siguieran a Jesús, o que seguimos a Jesús. Esa es una de las promesas, uno de los regalos que el Señor da a través de su Espíritu, es el hablar en lengua. Dice que a otros diversos géneros de lenguas y a otros la interpretación, según 1 Corintios 12, 10. En su conclusión del versículo dice diversos géneros de lengua y a otros la interpretación de lengua. Un creyente puede tener la facultad de recibir muchos de estos dones, puede profetizar, puede hablar muchos géneros de lengua y también la puede interpretar, porque Pablo en el capítulo 14 lo dice, que profeticéis y que hablen en lengua y que profeticéis, y también que las interprete, que si tiene la facultad de interpretarla, también lo puede hacer. Y hemos visto este tipo de facultades en creyentes que hablan en lengua y ellos mismos le dan su interpretación, le dan su traducción a estas palabras de misterio, porque Dios habla en lenguas cuando el creyente habla en lenguas desconocidas, ¿verdad?, de esta tierra, porque a veces hay personas que hablan en lenguas, pueden hablar en otro idioma, como pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, que habían medos, persas, habían romanos prosélitos, habían toda gente debajo del cielo, en la tierra, que estaban allí reunidos y lo oían hablar en sus nombres, en sus lenguas de donde habían nacido, y que magnificaban a Dios. O sea, que están hablando en lenguas humanas, hablando otros idiomas. Pero también el creyente habla en lenguas no terrenales, que son allí entonces la causa del misterio, porque nadie puede entender lo que esa persona dice. Pero el que habla en lenguas dice que así mismo se edifica, pero si se le da la interpretación, la iglesia entonces y los que oyen son también edificados, y si entra un indocto, un incrédulo, también por la profecía dada, su corazón es redarguido y puede proceder al arrepentimiento. Entonces, este tipo de discernimiento son los misterios que se habla. Dice que aquí el versículo 2, que
Dice, aunque por el Espíritu habla misterio, pero un misterio ahora es develado por el intérprete que tiene la capacidad, mediante la comunión con el Espíritu Santo, en su integridad con Dios íntima, de recibir la revelación de la palabra que se habla. Entonces, que estos dones de interpretación vienen también junto con el de profecía. En algunas personas pero hay quienes hablan en lengua y no entienden lo que dice, pero si está un intérprete al lado, le interpreta y da el discernimiento de lo que está en misterio y lo hace público para edificación de la iglesia. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Esta es mi conclusión, Pastor Arsenio Páez.